Ok, entonces, bienvenidos a la clase número 3. En esta clase vamos a ver transformación de la materia y cálculos químicos. Ok, entonces, vamos a aprender cómo la materia se transforma y cómo calcular la masa de los compuestos. Ok, sabemos que la materia no se crea ni se destruye, solo existe transformación, solo se transforma. Ok, y vamos a también a ver cuáles son los cálculos, cuáles son los procedimientos para poder calcular la masa de los compuestos. Para ello debemos hacer uso también de la tabla periódica que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y aquí tenemos una experimentación. Tenemos un globo, tenemos bicarbonato de sodio con nuestro beaker. ¿Ok? Este envase se llama beaker o vaso de precipitación. Adentro de ella hay una sustancia blanquecina que es el bicarbonato de sodio. En el siguiente lado tenemos otro beaker, otro vaso de precipitación con una cantidad de vinagre. Y por último tenemos una fiola. Con esta fiola vamos a trabajar y lo que vamos a hacer es añadir el bicarbonato de sodio a la fiola, luego le añadimos el vinagre y lo tapamos con un globo. ¿Qué va a suceder? El vinagre va a interactuar con el bicarbonato de sodio y va a ocurrir una reacción química. ¿Qué ocurre en el paso número 4? El globo se comienza a inflar justamente por el desprendimiento de gas que hay como producto de esta interacción o de esta reacción química. Desprendimiento de gas y mientras transcurre el tiempo, se va inflando más el globo. También cabe destacar que aunque aquí no se puede observar, pero aparte de desprendimiento de gas, también hay desprendimiento o formación de agua. Ok, entonces continuemos. Y este es un ejemplo claro de que la materia no se ha creado ni se ha destruido, sino que ha habido una transformación. En este caso, dióxido de carbono y agua. Luego vamos a repasar lo que ya sabemos, ¿no? Para poder calcular la masa molecular necesitamos saber ciertos elementos, ¿no? Y aquí tenemos una pequeña porción de la tabla periódica. Aquí tenemos, por ejemplo, en el extremo superior izquierdo, tenemos el hidrógeno en la tabla periódica y lo podemos observar también en P-Table, que es una página que nos permite observar la tabla periódica. De hecho, ya vamos a entrar. Entremos, por favor, a la página. Déjenme abrir un momento la página de P-Table. Table, ok. Entonces aquí tenemos la tabla periódica, se llama la página ptable.com. Ok, ptable.com y aquí vemos si me posiciono sobre el hidrógeno, ok, vamos a tener la información de todo el hidrógeno. Por ejemplo, aquí el número atómico en la esquina superior izquierda es 1. El número atómico me indica la cantidad de protones que tiene este elemento con la abreviación respectiva, que en este caso es H para hidrógeno. Junto en la parte inferior izquierda tenemos el peso atómico, que es 1,008. Entonces, a partir de esta tabla periódica, me voy nuevamente al ejercicio que ya está resuelto. Ok, vamos al ejercicio. Entonces, lo que ya sabemos es que en la tabla periódica yo voy a encontrar la masa atómica de cada uno de los elementos. Y a partir de la masa atómica yo ya puedo calcular la masa molecular. Por ejemplo, tenemos aquí una vela. ¿Y qué es lo que me indica la ley de Lavoisier? Que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. En este caso ha habido una reacción química, específicamente una combustión. Sabemos que la combustión, para que haya combustión, se necesita de la presencia de oxígeno. Por lo tanto,
¿Cómo podemos establecer una reacción CH, donde C representa el carbono y H representa el hidrógeno? Y también podemos decir que se necesita de una cadena carbonada, un hidrocarburo, más la presencia de oxígeno o O2, y esto va a tener como resultado el dióxido de carbono, que lo vemos como humo, más H2O, que es agua, más energía. Hay desprendimiento también. Como resultado, nosotros vamos a obtener energía. ¿Ok? Y aquí vemos que en la estructura podemos visualizar con más exactitud la estructura de la cadena carbonada. Y me dice que la combustión de una vela es una reacción química exotérmica, es decir, se libera energía en la que la cera, es decir, la materia o la sustancia que está formada la vela es cera, se combina con el oxígeno del aire, y este proceso va a liberar calor y luz y genera dióxido de carbono y vapor de agua. Ok, y aquí tenemos la importancia de los cálculos químicos. ¿Por qué calculamos masa? Para saber cuántas sustancias usaron en un experimento, en una experimentación, para comprobar la ley de la conservación se cumple. Y aquí tenemos un ejemplo. ¿Ok? En este gráfico tenemos la formación del dióxido de azufre más oxígeno a partir del trióxido de azufre, donde ustedes pueden observar, es importante recordar cómo está estructurada una reacción química. En la parte izquierda de la flecha tenemos los reactivos y en la parte derecha tenemos los productos. ¿Ok? Entonces, en esta reacción química, a partir de este compuesto, se ha formado dos compuestos más. ¿Cómo podemos representar el dióxido de azufre? Este subíndice que está, este número pequeño, representa la cantidad de elementos, de átomos, en este caso del oxígeno. ¿Cuánto tendríamos? Tres. Uno, dos y tres. El azufre no tiene ningún subíndice, eso se sobreentiende que es uno. Por lo tanto, vamos a tener aquí uno. Y me dice el número grande, que es el coeficiente estequiométrico, la cantidad de moléculas o la cantidad repetidas de veces de este compuesto. Me dice que es 2. Uno y 2. Acá lo mismo, dióxido de azufre, dos oxígenos, uno y dos, un azufre, uno. ¿Y cuántas veces se repite este compuesto? Dos veces, uno y dos. Más el dióxido, perdón, el dioxígeno. ¿Por qué el oxígeno tiene dos? Porque es un elemento diatómico. Recordemos que hay varios elementos diatómicos, como el oxígeno, flúor, yodo, bromo, hidrógeno, entre otros. ¿Ok? Y acá, del lado derecho, nosotros podemos determinar entonces que como la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, siempre vamos a tener la misma cantidad de reactivos que de productos. ¿Quiere decir esto? Aquí, ¿cuántas pelotitas rojas que me representan el oxígeno hay? Yo sé que contemos uno, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 oxígenos. Entonces aquí 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántas pelotitas amarillas que representan el azufre? Tenemos uno y 2. Uno y 2. Para el lado de los productos también deberían haber la misma cantidad. Sería uno, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pelotitas rojas o 6 átomos de oxígeno. ¿Y cuánto de azufre? Serían 2. Uno y 2. Por lo tanto, hay una balanza, es decir, está equilibrada esta balanza, tanto en reactantes como en productos. Ok, y aquí tenemos una tabla de conversiones para que va desde la escala menor hasta la escala mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que el elemento más pequeño, por así decirlo, que hasta ahora se ha establecido, se ha encontrado, son los átomos. Nosotros
en la naturaleza, todo lo que nos rodea está compuesto de átomos, que son partículas muy pequeñas y que no se pueden visualizar a simple vista. Luego, la cantidad o sí, las moléculas van a estar formadas de átomos. A partir de los átomos es que se van a formar moléculas, tales como vimos en el ejemplo anterior. Átomo de oxígeno, átomo de azufre, se formó esta molécula, que es el trióxido de azufre. Entonces vamos a obtener moléculas a partir de los átomos y luego vamos a decir que cada una de estas moléculas va a formar una cierta cantidad de compuesto, lo cual lo vamos a medir esta concentración mediante mol. A partir de las moléculas se puede tener la concentración dada en mol. Y a partir de la cantidad, si yo ya tengo o yo ya sé la concentración en moles, yo ya puedo determinar cuántos gramos hay de esa sustancia. Y aquí tenemos unas flechas. Si vamos de izquierda a derecha, tenemos que multiplicar. Y si vamos de derecha a izquierda, tenemos que dividir. Por ejemplo, si yo quiero convertir de átomos a moléculas, yo tengo que dividirlo para el número de átomos. Si quiero pasarlo de moléculas a átomos, tengo que multiplicar por el número de átomos, tal y cual como una regla de tres. ¿Ok? Y acá también, si yo quiero pasar de mol a moléculas, tengo que multiplicar por este número que es fijo y siempre se va a mantener y que se lo llama número de Avogadro, que es 6.023 por 10 a la 23. En cambio, si quiero pasar de moléculas a mol, tengo que dividirlo para 6.023 por 10 a la 23. ¿Ok? Eso es lo que contiene, esa es la cantidad de partículas que contiene una mol. ¿Ok? Muy bien. Y también luego, si quiero pasar de mol a gramos, tengo que dividirlo, perdón, multiplicarlo para pm, que es partículas por millón. Y si quiero pasarlo de gramos a mol, tendría que dividir para pm, partículas por millón. ¿Y qué es el número de Avogadro? El número de Avogadro es un número el cual nos ayuda a pasar de átomos a gramos. Por ejemplo, un frasco con muchas bolitas está representando una mol. Supongamos que aquí tenemos bastantes bolitas y que van a llenar este frasco. Todo esto sería la cantidad de partículas, que es 6.022 por 10 a la 23, lo cual es un número extremadamente grande. Por lo tanto, decimos que este sería nuestra cantidad de partículas y todo esto vendría, este frasco, a representarme una mol. ¿Ok? Y aquí tenemos un ejemplo paso a paso. Tenemos, por ejemplo, que el agua está formada por H2O. En el caso del hidrógeno, si nos vamos a la tabla periódica, este pesa un UMA y que si vamos a trabajarlo en unidades de peso para masa molar, sabemos que podemos decir que también este es equivalente a un gramo por mol. ¿Ok? Un gramo por mol. Si, por ejemplo, berilio pesa, aquí veo 9.0122, entonces el berilio tiene como masa molar 9 gramos sobre mol. Si el helio acá, en este extremo, tiene como masa atómica 4.0026, decimos entonces que su masa molar es 4, 4 gramos por mol. ¿Ok? Entonces, el agua tiene dos átomos de hidrógeno, debemos multiplicar su masa molar por 2. Si aquí estuviera 3, multiplicar la masa molar por 3. Si aquí estuviera 4, multiplicar la masa molar por 4. ¿Ok? En este caso es 2, 2 por 1, 2. Ahora, para el oxígeno, vamos al oxígeno y vemos que es 15.99. Redondeado sería 16 gramos por mol. Una vez que yo ya tengo estos datos, sumo y me da 18 gramos por mol. Esa sería la masa molar para el agua o H2O. Entonces, si lo sacamos en porcentaje, vamos a dividir cada uno de las masas molares para la suma
que me daba 18%. En este caso sería para el hidrógeno 11,1% y para el oxígeno 88,9%. Para la sal de mesa sería, como tenemos un elemento de sodio y un elemento de cloro, tendríamos para el sodio 23 gramos por mol, que es la de donde yo saqué de la masa atómica en la tabla periódica, y para el cloro sería 35,5 gramos por mol. Entonces, aquí este es un ejemplo sencillo, ya que cada uno de estos elementos solamente está formado por una unidad. Y lo que debemos hacer para calcular la masa molar es sumar cada uno de ellos. Y como resultado vamos a tener 58,5 gramos por mol. Ahora, si yo quiero sacarlo en porcentajes, lo que tengo que hacer es dividir cada una de las masas molares de cada uno de los elementos para la suma, que sería en este caso 23 para 58,5%. Y eso me da como resultado 39%. Mientras que el cloro sería 35,5 gramos por mol para 58,5% y cuyo resultado es 61%. Es decir, que el cloruro de sodio, es decir, la sal de mesa, la sal que nosotros consumimos a diario, está formada mayormente por cloro que por sodio. Entonces, ¿para qué me sirve conocer este tema? ¿Cuál es la aplicación práctica? ¿Cómo se usa esto en la vida real? Tanto en la farmacia para poder medir con exactitud la dosis de fármacos o de medicamentos, y en nutrición se lo utiliza para realizar o establecer las etiquetas con gramos y porcentajes. Y en las industrias para poder fabricar productos químicos. Entonces, en base a este tema, nosotros vamos a practicar, sería la tarea, vamos a calcular la masa molar del dióxido de carbono, CO2, tal como lo hicimos con el cloruro de sodio y lo hicimos también con el agua, tal y cual como está ahí. Teniendo presente que para el dióxido de carbono tenemos dos átomos de oxígeno, por lo tanto tenemos que multiplicar su masa molar por 2. En carbono solamente tengo uno, entonces tengo que multiplicar su masa molar. En este caso sería no por uno, sino dejar su masa molar tal y cual como está ahí, ya que no tenemos varias cantidades de este elemento, y sumar. Luego que nosotros ya tenemos la masa molar del dióxido de carbono, podemos establecer la composición porcentual. En este caso, tomamos como referencia este ejemplo y lo que hacemos es dividir cada una de las masas molares para la suma y lo multiplicamos por 100. ¿Ok? Luego, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a comparar con el agua y la sal, que ya lo vimos acá. Vamos a compararlo. Noten que para el agua tiene mayor cantidad de hidrógeno que de oxígeno. Y para el cloruro de sodio tiene mayor cantidad de cloro que de sodio. Asimismo, en el dióxido de carbono vamos a comparar con el agua y la sal. Y para ver qué mayor cantidad tiene, si es carbono o si es oxígeno. Ok, muy bien. Entonces, la tarea ya está subida en la plataforma. Traten de realizarla si es posible en Word para que lo suban. Y por favor, no se olviden de que todas las tareas, foros, anuncios que se les envía es para poder culminar con éxito esta materia, que es química. Es importante que ustedes revisen los videos y estén pendientes de cada clase que se suba. Si bien es asincrónico, pero ustedes pueden tener la opción de enviarme un correo o notificármelo para despejar cualquier inquietud. Ok, listo. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase.